Cuando hablamos de cuestiones políticas, la rigurosidad con la cual se utilizan los términos se vuelve una tarea dificilísima, pero a su vez vital para llevar adelante un análisis satisfactorio. Como en otras ciencias discursivas, en el campo de las ciencias sociales, el significado de una palabra puede variar completamente su significado dependiendo del autor que la utiliza y cómo éste la constituye a lo largo de toda una obra, y también cómo esta obra puede construir puentes con el trabajo de otros autores. Lo que no solo hace a las ciencias humanas algo fascinantemente complejo, sino que también se prestan un poco a la confusión y a las lecturas a medias o directamente equívocas. Por eso tenemos a tanta gente creyendo que comunismo es cuando el Estado hace cosas, o a personas que tildan de fascista a todo aquello que no adhiere completamente a sus formas de hacer progresismo. Y hay un término que, si bien no es tan popular como el de izquierdas o derechas políticas, y creo que por esta misma razón no alcanzó esos grados de degeneración etimológica, que incluso puede describir mucho mejor un tipo de razonamiento específico que existe hace siglos y que no se limita únicamente a un solo tipo de escuela filosófica. Hoy vamos a hablar de lo que significa ser un reaccionario. Para conocer los orígenes del término reaccionario y de la misma forma en cómo nacieron los de izquierda y derecha, tenemos que remontarnos a finales del siglo XVIII, más precisamente en la Francia revolucionaria. Y creo que no hay mejor análisis sobre estas dos cuestiones específicas que el que hizo Piotr Kropotkin en su libro La Gran Revolución Francesa, publicado en el año 1909. Él era un noble de la Rusia zarista, que entre sus capacidades estaban las de ser un geógrafo, un zoólogo, un naturalista, aparte de un teórico político y económico, escritor y pensador, además de ser considerado como uno de los principales teóricos anarquistas y uno de los fundadores de la escuela del anarcocomunismo y del apoyo mutuo. En este análisis sobre el proceso revolucionario que tomó lugar en Francia entre 1789 y 1793, Kropotkin señala cómo en cada circunstancia apremiante para el desarrollo de la revolución fue el pueblo de París y los campesinos quienes, por medio de las jornadas y las revueltas, ejercieron la violencia para superar los obstáculos y vencer a la reacción. Aunque al final de la historia, lamentablemente, la reacción terminó prevaleciendo. Pero, ¿qué significa reacción? Principalmente todas aquellas personas que se beneficiaban con la permanencia de la monarquía absoluta a la cabeza de Francia. En resumidas cuentas, todos aquellos que se oponían a la revolución, desde los nobles, pasando por el clero, hasta los propios monarcas. Por lo que podríamos concluir, siendo un poco reduccionistas, pero sin faltarle a la verdad, que un reaccionario es la contraparte de un revolucionario. Es toda aquella persona que se opone expresamente a una transformación política. Pero ¿por qué durante el siglo XXI seguimos hablando de reaccionarios a pesar de que en raras ocasiones nos hemos visto envueltos en un proceso revolucionario? Para eso tenemos que retrotraernos nuevamente a la Revolución Francesa, pero en este caso tomando una cita que el gran Piotr Kropotkin inmortalizó en otra de sus obras, La conquista del pan. En la primera parte del capítulo sobre los alimentos y con la intención de ejemplificar cómo opera el discurso reaccionario, Piotr nos cuenta cómo durante la Revolución Francesa la reacción se encargó de relativizar las conquistas revolucionarias al punto de hacer que los revolucionarios terminen enfrentándose entre sí, principalmente incitando el descontento popular con el fin de desviar la atención de los verdaderos causantes de los problemas a la que la revolución tenía que enfrentarse. Más específicamente la escasez de alimentos, no porque realmente no los hubiera, sino porque la reacción intencionalmente los había acaparado con la finalidad de asfixiar los esfuerzos revolucionarios. Primero, con esparcir un simple "son los girondinos quienes nos hambrean" entre los arrabales de París, que tarde o temprano iban a derivar en un sálvese quien pueda, donde los revolucionarios empezaron a guillotinarse entre ellos. Y cito: "Entonces el pueblo comenzaba a cansarse. ¡Qué bien va la revolución!", le susurraba el reaccionario al oído del trabajador. "Nunca han sido tan miserables como ahora". Y poco a poco el rico se tranquilizaba, salía de su escondite, provocaba a los desarropados con su ostentación, se trasvestía en petimetre y decía a los trabajadores: "Vamos, basta de tonterías, ¿qué han ganado con la revolución? Ya es hora de acabar con ella". Y con el corazón oprimido, al borde de su paciencia, el revolucionario llegaba a decirse: "La revolución otra vez perdida". Se volvía a su cuartucho y caía en la inacción. La noción de reacción que nació durante la Gran Revolución Francesa, que tanto trataría Kropotkin como otros autores, tanto anarquistas como no anarquistas, no permaneció inmutable.
De aquellos acontecimientos hasta el día de hoy han pasado más de 200 años y obviamente su significado se fue ampliando con su uso. Si bien nacería como un adjetivo para aquellos sectores de la monarquía francesa que buscaban restablecer el orden, con el paso del tiempo llegó a ser utilizado por sectores de la izquierda revolucionaria para referirse a otros sectores de la misma izquierda revolucionaria. Tal fue el caso de los marxistas llamando reaccionarios a los anarquistas durante la Revolución de 1917. O los socialistas a los revisionistas antes de la Primera Guerra Mundial, o los bolcheviques a los mencheviques durante la Revolución Soviética, o los trotskistas a los estalinistas y viceversa, o los estalinistas y antirrevisionistas a los trotskistas, o los antirrevisionistas a los trotskistas y revisionistas, o los maoístas a los khrushchevistas. Y los anarquistas se los aplicamos a todos los anteriores porque creemos en la verdadera libertad y en la convivencia ideológica, voluntaria y sin coacción. Retomando, si bien hay algunas excepciones, creo que queda bastante claro que es un término propio de los movimientos de izquierda. Ahora, ¿qué significa ser un reaccionario en pleno siglo XXI? Recordemos una cosa. Durante la Revolución Francesa, quienes promovían los ideales revolucionarios era la burguesía en busca de un espacio de representación dentro de los estados, que por aquel entonces era acaparado casi en su totalidad tanto por los aristócratas como por el clero. Y de esa misma forma pasó en 1848 con la Primavera de los Pueblos. La burguesía triunfante en toda Europa configura los nuevos estados en son de sus intereses y, por consiguiente, deja de ser revolucionaria. Y es en ese momento cuando el estado burgués pasa a temer a la revolución social de las clases bajas y el término reaccionario empieza a mutar en lo que hoy conocemos. Básicamente como un sinónimo de conservador o derechista, aunque no necesariamente tenga que ser así. Me explico. La posición reaccionaria, como ya podrán intuir, está estrictamente ligada a su tiempo, y en este caso es a los conservadores a quienes se les adjudica. ¿Por qué? Bueno, el mismo nombre te lo dice. Para que exista una reacción, necesariamente tiene que existir una acción que la produzca. Y si traducimos esto a términos políticos, un reaccionario es aquella persona que se manifiesta en favor de mantener los valores políticos, sociales y morales tradicionales y por sobre todo se opone a reformas o cambios que representan un progreso en la sociedad. Por eso está intrínsecamente ligado al concepto de conservación, al de retrógrado o al de restauración, y tiene sus estrategias discursivas características. El discurso reaccionario responde únicamente al principio de conservación, por consiguiente no tiene ni ideales u otros fundamentos propios, por lo que obligatoriamente requiere que exista un proceso de transformación política para poder articular su pensamiento, aunque en el camino se llene de incongruencias. Por lo que su intención no es tener una línea de pensamiento coherente, sino el de obstaculizar los cambios para que no se concreten. Y de paso, de ser posible, restaurar un orden anterior. ¿Ejemplos actualizados? Bueno, tenemos muchísimos. Mi favorito es el de aquella gente que nunca se preocupó por la educación sexual, que cuando se vota una ley al respecto se manifiesta en contra, pero cuando se discute la legalización del aborto dice que es de vital importancia la educación sexual para prevenir abortos. Y si esta ley llega a ser rechazada, posiblemente vuelva a manifestarse en contra de la educación sexual, a pesar de haber dicho que era de vital importancia hace 5 minutos. La reacción es un problema característico de todas las sociedades occidentales y no podemos permitirnos pasarlo por alto. No porque defiendan intereses contrarios a los míos, sino justamente por su actitud reaccionaria, en donde van a poner palos en la rueda ante cualquier posibilidad de transformación política o incluso social. No responden a ningún principio definido, o por lo menos así lo parece en la práctica, lo que transforma cualquier intención de diálogo en una tarea titánica. Pueden estar de acuerdo con una cosa y al mes siguiente estar en contra, no porque hayan cambiado de opinión, sino porque les resulta conveniente. El único principio moral del reaccionario es el de defender el status quo sin importar si este es moral o no, tirano o benevolente. Termina siendo una doctrina supervivencialista carente de principios más allá del autoconservacionismo. Y para terminar este video me gustaría citar una frase del gran Piotr Kropotkin. El origen del Estado y su razón de ser estriba en el hecho de que trabaja a favor de las minorías y en contra de las mayorías. Buenas noches.